Amós capítulo 3, versos 7 y 8, si lo tiene dice amén. Vamos a leer esta palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? ¿Cuántos dicen amén? El Señor está hablándonos. Vamos a hablar esta mañana de la grandeza de la revelación de Dios. Hemos estado estudiando muchos temas de la grandeza de Dios y hoy queremos concentrar qué grande es la revelación de Dios. Qué grande es que Dios nos haya hablado. Qué grande es que Dios te hable y Dios me hable. ¿Cuántos están de acuerdo? Es algo grande que el Rey del universo, el Creador de los cielos, el Eterno, se ha tomado un momento en tu historia y en mi historia para hablarnos a nuestro corazón y decirnos lo que Él quiere hablarnos. Y todos sabemos que en su palabra podemos resumir lo que Dios nos está diciendo, que Dios nos sigue amando. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. La palabra revelación es descubrir algo. Y lo primero que vamos a aclarar es que ¿quién descubre a quién? Cuando decimos revelar, descubrir, eso es revelar, eso es algo que se da a conocer. Pero cuando preguntamos quién conoció a quién, Dios al hombre o el hombre descubrió a Dios, pues es fácil la respuesta: el hombre nunca puede descubrir a Dios. Es Dios el que ha tomado siempre la iniciativa de darse a conocer al ser humano. Así que lo que tenemos aquí, esta revelación no es nuestra. La revelación que Dios ha traído a la humanidad no nace del hombre. Esto no es de seres humanos. Cuando los seres humanos no hacen caso a la revelación de Dios, entonces vienen ellos y se inventan su propia revelación. Y ahí está el gran problema de que el mundo está perdido, está, hermano, en corrientes que no es la revelación que Dios ha dado. Por eso queremos hablar esta mañana y entender cuál es la revelación de Dios. Porque si nosotros conocemos y entendemos la revelación verdadera de Dios, esa es la que nos lleva a la vida eterna. ¿Cuántos alaban su nombre? Podemos decir también que la revelación de Dios, lo que Él nos ha dado a conocer, no se dio de la noche a la mañana. No es que todo ya lo hemos conocido. Y esto se le llama en los estudios bíblicos revelación progresiva. Es decir, Dios le va dando a la humanidad poquito a poco. Porque nuestra mente es tan pequeña que no vamos a llegar a conocer nunca todo lo que es Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Mire, a Él se le conoce como el infinito y nosotros somos finitos. Ni toda la eternidad vamos a saber cómo es Dios. Así que por eso aquí gloria a Dios, porque lo poco que conocemos es suficiente para conocerle, para amarle y para ir al cielo. Bendito sea su nombre. Así que tenemos una revelación que se ha ido dando en el tiempo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento no sabíamos nada de quién era el Salvador, pero se había prometido el Salvador, que vendría un Mesías. No se conocía mucho quién era el Espíritu Santo, pero si habla del Espíritu ahí en algunas comentarios o cuando se hace referencia. Pero usted llega al Nuevo Testamento, ya aparece quién es el Hijo de Dios, quién es el Salvador del mundo. Ya aparece quién es el Espíritu Santo y podemos entender muchas cosas que en el Antiguo Testamento no son muy conocidas, no están muy reveladas. Por ejemplo, cuando usted lee el libro de Eclesiastés que se atribuye a Salomón en sus tiempos de caimiento espiritual, escribe cosas que pareciera que no conoce a Dios ahí. Y él dice que lo mismo le pasa al hombre que al animal. Nadie sabe para dónde va. Pero la revelación no la tenía completa. Cuando leemos el Nuevo Testamento entendemos lo que Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Bendito sea el Señor. Son revelaciones que no las podíamos conocer de una sola vez porque la mente humana no está preparada para conocer los misterios de Dios. Y aquí me quiero ir a un punto más en esta introducción. Habrán misterios que nunca los vamos a llegar a entender hasta el día de hoy. Y llegaremos a la eternidad y probablemente en la eternidad iremos comprendiendo cosas que aquí nunca sabíamos. ¿Me está comprendiendo? Vaya conmigo a Deuteronomio 29:29. Por eso es importante que
No se preocupe con aquellas personas que lo toman esto con afán de contradecir la palabra. Pero si Dios es bueno, ¿por qué pasa esto? Pero si Dios es aquí, y comienzan a cuestionar cosas que no entendemos. ¿Me está comprendiendo? Entonces, que el hecho que yo no las entienda no significa que Dios no las sabe. Dios sabe más que nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo, no? Dios sabe más que toda la humanidad junta. Bendito el Señor. 29 de Deuteronomio dice, ¿qué dice, hermano? Las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A Jehová nuestro Dios. ¿Se da cuenta que hay cosas que Dios no las va a revelar? Es necedad el ser humano estar diciendo, pero ¿por qué pasó esto? Y Dios es bueno. Mire, esos niños no los pudo salvar. Eso es necedad. Hay secretos que solo a Dios le pertenecen. Y hay que respetar la soberanía de Dios. Y conformarnos con lo que Él nos quiera dar, que es lo que dice a continuación. Más las reveladas. ¿Cuáles son las reveladas? Las que usted y yo conocemos. Las que podemos predicar, las que podemos enseñar, las que podemos leer, las que podemos escuchar. Más las reveladas son para ¿quiénes? Para nosotros. Diga, son para mí estas revelaciones. Las secretas no. ¿Me está comprendiendo? Hay secretas que no son para mí, son del Señor. Y hay reveladas que sí son para usted. Y que si usted cierra sus oídos por esas revelaciones, Dios le va a demandar aquel día. Porque dice, yo te las revelé. No las quisiste entender, las rechazaste. ¿Cuántos quieren recibir la revelación de Dios? La que Él te está revelando esta mañana, usted tiene que decirle, sí, Señor, las creo, las recibo con todo mi corazón. Porque las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Mire, Dios está pensando en su descendencia ya. Que lo que usted sepa de Dios se lo comunique a sus hijos también, y a sus nietos y a sus descendientes. Son para nuestros hijos para siempre. ¿Para qué tenemos esta revelación? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Así que con lo que conocemos de Dios es suficiente para obedecer a Dios. Con lo que usted pueda entender de Dios en la revelación que vamos a hablar esta mañana, es suficiente para que usted pueda tomar una decisión y decir, sigo a Cristo. Me determino a obedecer al Señor. No tiene excusa, porque esta revelación ya ha sido dada y está clara. Bendito el nombre del Señor. Y las cosas que aún que parecen que no se entienden, el Señor te las puede aclarar también. ¿Cuántos saben que si usted ora, el Señor te da entendimiento? Claro que sí. Por eso estamos hablando que esta es una gran revelación. Damos gloria a Dios y agradecemos al Señor que Él se dignó, Él tomó la iniciativa de darnos a conocer, porque si no, hermanos, estaríamos como estaría el mundo si no tuviese la revelación de Dios. Si no conociera el evangelio, si no conociera el reino de Dios, si no conociera las palabras de la vida, bendito el nombre del Señor, ¿dónde estaría la humanidad? Imagínense que si a la Edad Media se le conoció la época del oscurantismo, es donde más floreció las cosas ocultas, las cosas terribles que destruyeron a la humanidad, y que más bien la humanidad iba cada día, hermanos, cayendo y decayendo, depravándose. Por eso podemos decir gracias a Dios que siempre la palabra de Dios dice permanece para siempre, y ella es una luz, una antorcha que alumbra al mundo, que alumbra nuestro camino y nos ayuda a vivir, hermano, y a entender cómo podemos agradar a Dios. Damos gracias a Dios porque hoy todavía podemos hablar de esta revelación. ¿Cómo ha llegado esta revelación? Vamos a ir viendo algunas formas cómo ha llegado esta revelación. La número uno, y podríamos decir una de las primeras maneras, llegó a través de palabras, a través de las escrituras. Es decir, lo que Dios reveló, las leyes, los mandamientos, ¿verdad? Lo que tenemos en las escrituras. La primera parte de esta gran revelación es a través de la escritura. Vamos a ver Deuteronomio 4:10. Dios se manifiesta al hombre, pero le da a conocer sus palabras, sus mandamientos, sus pensamientos, su voluntad. Y eso queda plasmado y queda escrito en un libro que nosotros hoy conocemos como las Escrituras, la palabra del Señor, la Santa Biblia. Dice Deuteronomio 4:10: el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb,
Cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír, ¿qué cosa? Mis palabras. Lo primero que Dios nos da a conocer es sus palabras. Sus palabras que vienen de diversas maneras. En ese momento vinieron en forma de leyes, en forma de mandamientos, pero después llegaron en forma de profecías por medio de los profetas. Por eso leímos a Amós que dice que el Señor no hará nada sin que revele su secreto a los siervos, los profetas. Ellos recibieron más revelación de Dios. Luego vinieron más revelación en otras formas, que la Biblia es un libro lleno de diferentes géneros de escritura, hermano. Hay ley, hay poesía, hay profecía, hay cartas, hay diferentes maneras, pero la revelación es una sola. Porque desde Génesis hasta Apocalipsis es un solo mensaje. Toda, dice la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuántos creen en la Biblia? Es lo primero. Usted tiene que saber que la palabra de Dios ha sido inspirada por Dios, la Biblia, la escritura. Entonces podemos decir que esta es una forma de la revelación de Dios, las escrituras. Ahí está la revelación. Bendito el nombre del Señor, que es para que nosotros, sigo leyendo, reúneme al pueblo para que le haga oír mis palabras, las cuales aprenderán. Hay que aprender de la Biblia, hay que memorizar textos, hay que conocer las historias bíblicas. Todo eso conlleva enseñanza, porque dice, para las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Vuelven a salir los hijos en medio. O sea, mire lo interesante de esta gran revelación. Dios tiene un propósito al llegar a nosotros con su palabra. Gloria a Dios, porque un día escuchamos este evangelio nosotros. ¿Dónde estaríamos si el evangelio no hubiera llegado a tu casa? Aquí estamos gracias a que llegó la revelación de Dios. Y dice, para que me teman. Así es que si tú has oído esta revelación y la conoces, es necesario que comencemos a temer al Señor más. Porque si sabes de esta revelación y no le temes al Señor, estás ignorando la revelación de Dios. Le estás dando la espalda. Y por eso vamos a entregar cuenta. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Porque la revelación viene, dice, para aprenderla, pero para temer al Señor. Y tercero, para enseñarla a nuestros hijos. Así que ahí tenemos 3 tareas ya: aprenderla, temerle y enseñarla a nuestros hijos. Amén, hermano. Esta revelación en forma de palabra es lo que necesitamos entonces para poder, hermanos, conocer un poco más a Dios. Porque como le digo, nunca vamos a conocer totalmente a Dios. Mire lo que dice 2 de Pedro 1:19. Tenemos que saber que lo que Dios nos haya revelado, sea poco, sea mucho, no lo sabemos, es suficiente para nosotros. Es todo lo que necesitas para conocer a Dios y ser salvo, lo que ya ha sido revelado. 2 de Pedro 1:19 dice, tenemos, oiga, lo tenemos ya lo tenemos. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Escuchó eso? ¿Cómo es la palabra profética? La Biblia, la escritura es más segura. Más segura significa que no necesita andar buscando en otro lado. ¿Qué cartas, qué tarot, qué cosas del diablo? Vea la palabra, que es lo más seguro. Dele aplauso al Señor, hermano. No ande buscando más, porque todo lo demás es inseguro. Solo lo revelado por Dios es seguro. ¿Está de acuerdo conmigo? Cuidado, vaya después ahí que le lean la mano. Tenga cuidado. Son puertas al demonio, todas esas cosas. Lo que usted necesita es leer la Biblia. Por eso dice aprenderla, temer al Señor y enseñar a los hijos. Nada más. Y con eso veremos los resultados en nuestras vidas. Dice, profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Hay que escuchar, entonces, cuando Dios está hablando hay que escucharlo. Cuando lee la Biblia, ponga atención. Dice, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Sí, el mundo es un lugar oscuro y lo único que permite que este mundo no se destruya totalmente es la antorcha de la revelación de Dios. Hasta que el día esclarezca.
un día se verá la luz del Hijo de Dios que alumbre al mundo entero. Y entonces los que le temieron al Señor se alegrarán, pero los que se burlaron y no le creyeron lamentarán todas las naciones de la tierra. ¿Cómo quiere usted que lo sorprenda el día que esclarezca todo? ¿Con alegría o con lamento? Hoy puede decidirlo. Cuando el día esclarezca, cuando Cristo regrese y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Bendito el nombre del Señor. Así que damos gloria a Dios porque esta gran revelación en primer lugar llegó en formas de palabras que está en toda la Escritura. Si no lo entendemos en las leyes, lo entendemos en el Evangelio. Si no lo entendemos en las profecías, lo entendemos en las cartas. Pero toda ella nos alumbra la revelación de Dios, nos enseña la revelación de Dios. Por eso estamos aquí dando gloria a Dios y exaltando la grandeza de su revelación para nosotros. Porque eso es un regalo de Dios. Pero no se quedó ahí. Lo siguiente que vino es que la revelación escrita, la revelación hablada y luego escrita, anunciaba que vendría otra gran revelación. O sea, la palabra revelada anunciaba que vendría una forma de revelación más clara, más grande, más excelsa, más sublime. Y es ahí cuando el Señor envió a su Hijo amado al mundo. Él es la revelación más grande, Jesús de Nazaret. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesucristo? Oh, gloria a Dios. Si ya no crees a la Biblia, por lo menos estudia quién fue Jesús de Nazaret. Él es la máxima revelación de Dios para nosotros. Porque si todos no pueden escudriñar las Escrituras, no pueden conocer las diferentes formas de la Biblia, por lo menos si dicen quién es Jesús y creer y la revelación viene a tu corazón de que Jesús es el Señor y lo recibes, has alcanzado la máxima revelación. Todo lo que necesitabas conocer era que Jesús es el Señor. Hebreos 1, verso 1, nos confirma lo que decíamos al inicio, que Dios lleva esto progresivamente. ¿Por qué vino Jesús en el tiempo que vino? ¿Por qué no apareció después de Moisés? ¿Por qué no llegó el Hijo de Dios en el tiempo de David? Dios sabía que no estábamos preparados la humanidad. Pero llegó el tiempo perfecto, como dice Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pero voy a leer Hebreos 1:1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces. ¿Cuántas veces habló Dios? Muchas veces. Habló por profetas, habló por reyes, por poetas, habló por pastores, habló por, ¿verdad?, por diferentes o legisladores, de todos los que hay en la Biblia, diferentes autores que recibieron esta palabra. Dios, habiendo hablado entonces de muchas maneras, muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, está hablando cuando ya llegó el Señor, ¿verdad? Esos son los postreros días. Nos ha hablado por el Hijo. ¿Usted sabe quién es el Hijo de Dios? Si la persona hoy en día se le pregunta quién es el Hijo de Dios y no sabe la respuesta, es porque entonces no ha recibido la revelación de la salvación todavía. Porque para poder decir que Jesucristo es el Señor, Él se tiene que haber revelado a nuestras vidas primero. Nadie le dice a Jesús Señor si no es por la revelación del Espíritu Santo. Así que lo que estamos viendo acá, que dice que Dios había hablado de muchas maneras, de muchas formas, pero ahora ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así como muchas personas no creen en la Biblia, también muchos no creen en Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Pasa lo mismo. No, pero Dios se lo va anotando. Usted es libre para no creer ni en la Biblia ni en Jesús. Pero estamos hablando que Dios sigue hablando, hermano. Que Dios sigue buscando cómo comunicarse con el ser humano. Que el ser humano entienda que Dios tiene un plan y un propósito. Primero en su palabra y luego al enviar a su Hijo. Y es importante esta mañana, si usted está escuchando y usted dice: yo he oído de Jesús muchas veces y sé quién es, sé que hay Navidad, sé que hay Semana Santa, pero eso no es suficiente. Todos los días debes adorarlo como tu Señor y Salvador.
Esa es la revelación que tú necesitas. Veámoslo más claramente cuando los discípulos andaban siguiendo a Jesús y todavía no tenían esta revelación. Porque quiero decir que tú puedes ir a la iglesia y no tener la revelación de quién es Jesús todavía. ¿Estás de acuerdo conmigo que eso puede pasar? Claro. ¿Por qué? Porque sentimos que es como una forma tradicional o es una cultura ir a una iglesia. Pero eso no va a salvarnos. Ni la tradición ni la cultura cristiana. Porque aquí decimos en todo este continente americano, dice, este es un continente cristiano. El continente occidental es cristiano. Pero ¿quiénes han recibido la revelación del Hijo de Dios? Mire lo que es que usted conozca quién es Jesús. Mateo 16, 16. Precisamente les llegó esta revelación hasta ese momento a los discípulos. Y puede ser que habían andado ya mucho tiempo a la par de Jesús, pero no sabían quién era Jesús hasta ese momento. No sé cuántos años llevas oyendo de Jesús, pero es necesario que tú hoy tomes conciencia, es decir, Jesús, yo quiero conocerte de verdad quién eres tú. Que llegue ese día que verdaderamente tú te pongas, como dicen, serio en estas cosas y decirle, Señor, si tú eres lo que dicen que eres, yo quiero conocerte de esa manera. Mateo 16, 16. Después de que Jesús le preguntó, ¿ustedes qué dicen? Porque le pregunta, ¿qué dice la gente de mí? Dicen que eres profeta, dicen que eres Elías, pero ¿ustedes qué dicen? Todo el mundo calladito. Hasta que vino algo poderoso y cayó sobre Pedro. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Imagino que los demás discípulos se quedaron asustados viendo a Pedro. ¿Y cómo sabe eso? Porque nosotros no sabíamos eso. Jesús responde a las inquietudes de los demás en el verso 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres. ¿Se da cuenta que va a ser bienaventurado cuando sepa quién es Jesús? Bienaventurado eres, pon tu nombre ahí, porque en vez de Simón ahora te llamas Juan, te llamas Pedro, te llamas Marta, te llamas Isabel, lo que sea. Bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dele gloria a Dios. Aleluya. Conocer quién es Jesús de Nazaret no se aprende en un catecismo. No se aprende en una iglesia yendo tradicionalmente, sino hasta que tú realmente quieras que Él se revele a tu vida. Es una verdad. Ahí estaban todos los discípulos. Podemos decir que esa era una iglesia. Ahí andaba Jesús con ellos, pero no sabían quién era Jesús. Hasta que el Padre, dice, le reveló a Pedro quién era Jesús. Hoy igual es lo mismo. Todos los que conocemos a Jesús como Señor, el Padre tuvo a bien darnos a conocer quién era Jesús, el Hijo de Dios. Y por eso es que le dice, bienaventurado eres. Esto no te lo revela carne y sangre, que significa ningún hombre humano, por muy religioso que sea, por mucha ciencia, por mucho conocimiento. Nadie puede conocer quién es Jesús de Nazaret si el Padre no lo revela al corazón. Y es necesario que hoy salgamos de aquí diciendo, ya tengo la revelación del Hijo de Dios o no. Ya sé quién es Jesús, pero te doy la buena noticia, hoy te la puede revelar el Señor. Hoy puedes decir, Señor, abro mi corazón, revélame. Yo quiero conocer también quién es Jesús de Nazaret. Te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Entonces, la primera gran revelación fue la palabra, la escritura. Pero muchos no conocieron ni obedecieron la escritura. Entonces Dios tuvo que enviar la gran revelación al Hijo de Dios, para que el Señor hoy conozcamos que Jesús, como Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie llegará al Padre si no es por mí. Y por eso es que decimos, gloria a Dios, que a través de toda la escritura confirmamos que verdaderamente Jesús, como dijo Pedro por revelación, Él era el Cristo, Él era el Hijo del Dios viviente. Por tanto, Él es el Salvador. Podemos decir, hermano y amigo, esta mañana que conocer la revelación entonces es lo que nos lleva a la salvación en Cristo Jesús.
Porque no hay otra manera de conocer el único camino que se llama Jesucristo el Señor. Pero les decía que Jesús tiene más de 2000 años de haber llegado y el mundo sigue por sus propios caminos, inventando religiones y tradiciones y prácticas fuera de lo que Jesús enseñó. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido con la humanidad? Ya tienen la Biblia, ya llegó el Hijo. El Señor en su misericordia, Jesús estuvo nada más 33 años y medio según la historia bíblica y Él tenía que irse. Pero el Señor nos dio una buena noticia que hasta el día de hoy sigue vigente. Dijo el Señor: yo me voy, pero no los dejaré huérfanos. Les enviaré otro consolador, otro revelador ha llegado al mundo y se llama el Espíritu Santo de Dios. Tenemos la tercera gran revelación de parte de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos al Espíritu Santo? No podríamos nosotros, hermanos, apreciar, valorar o reconocer la verdad de la palabra revelada. Ni pudiéramos conocer a Jesús como Señor, porque es el Espíritu Santo el que revela nuestros pecados y revela quién es el que perdona los pecados. Por tanto, en su gran misericordia, Dios ha dejado una gran revelación más. Es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha quedado en la iglesia hasta el día de hoy para seguir revelándonos toda la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Juan 16:13. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? Tenemos la Biblia, tenemos a Jesús, pero el Espíritu está haciendo una función reveladora. Y por eso estamos aquí. Porque el Espíritu Santo nos está ayudando. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo está ayudándonos? Porque si no fuera por la ayuda del Espíritu Santo, hermano, nos desanimamos rápido. Cualquier problema, nos caeríamos y no habría manera de seguir. Pero gloria a Dios que cuando viene el Espíritu Santo y nos revela, nos da un impulso para seguir adelante. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Se da cuenta que es importante que los discípulos ya tenían la ley, ya tenían al Salvador, al Hijo de Dios, pero aún así necesitarían al Espíritu Santo? Nosotros tenemos la palabra, tenemos a nuestro Señor y Salvador, pero ahora también necesitamos que el Espíritu Santo nos siga guiando a toda verdad. Con la ayuda del Espíritu Santo nosotros podemos entender los engaños del mundo, los engaños de Satanás, las cosas que no convienen, cosas que en la Biblia no se habían escrito, que luego la humanidad, ¿verdad?, inventó, desarrolló y que no sabemos si eso es bueno o malo. Y la gente dice: pero eso no lo dice la Biblia. Pero el Espíritu Santo te lo puede revelar. Porque hay gente que se escuda en eso. La Biblia no lo dice. Yo no creo que sea malo porque la Biblia no lo dice. Pero el Espíritu sabe toda la verdad. Mire, sigamos leyendo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Oiga eso, interesante. El Espíritu Santo no es absoluto, no está diciendo cosas que contradigan la Biblia o contradigan a Jesús. Nada de eso. Cuando el Espíritu te revele algo, tiene que coincidir con la palabra y con Jesús. Importante eso. Porque aquí no me venga diciendo: es que el Espíritu me dijo esto. ¿Coincide con la Biblia? Eso lo diría Jesús. Si pasa esa prueba, hermano, usted dice: esto lo desecho o esto lo recibo. Primera de Juan 5 dice, Primera de Juan 4 dice: prueben los espíritus si son de Dios. Eso es una tarea que tenemos que hacer. Por eso está el Espíritu Santo. Dice: Él os guiará a toda la verdad. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber, mire, subraye eso, las cosas que habrán de venir. Recuerda lo que le dije al inicio, que la revelación es progresiva. Los discípulos no podían saber todo lo que luego Pablo recibió, ¿verdad?, en la carta, y nos explica. Era en su tiempo, en su momento. Y hay cosas que iban a suceder posteriormente que hoy necesitamos revelación del Espíritu Santo.
Porque necesitamos saber cómo enfrentar los retos y los desafíos del siglo XXI, que no son los mismos del siglo I. Pero tenemos al Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo no nos vamos a confundir. Y con la guianza del Espíritu Santo no te puedes perder. No te puedes equivocar. Si te equivocas es porque te olvidaste que tienes al Espíritu Santo a tu lado. Y tomaste decisiones sin pedirle ayuda al Espíritu Santo. ¿Cuándo me están comprendiendo? Ahí es donde usted le dice: Espíritu Santo, ayúdame. Dice Romanos 8 que el Espíritu nos ayude en nuestra debilidad, que a veces no sabemos ni pedir como conviene. Mire la función reveladora del Espíritu Santo, que es necesario que la aprovechemos, porque si no nos podemos, hermanos, deslizar, descarriar, desviar, creyendo cualquier noticia, creyendo cualquier cosa. Y la Biblia ya lo había anunciado, que en los postreros días vendrían falsos maestros, falsos profetas, falsos cristos, falsas enseñanzas. Pero gloria a Dios que nos dejó al Espíritu Santo, para no caer en las redes y en los lazos del enemigo que está perdiendo a la humanidad. El Espíritu Santo es entonces nuestra fuente de revelación. Miren lo que dice 1 Corintios 2:10. Lo dice claramente el apóstol Pablo. Pues el apóstol Pablo, amados hermanos, recibió todo lo que recibió, fue por esa revelación cuando fue lleno del Espíritu Santo. Le dio todo lo que hoy conocemos en las cartas hermosas del Nuevo Testamento. Pero él dice este secreto: ¿de dónde vendría todo lo que él recibió? ¿Y de dónde puede venir lo que hoy no sabemos, pero que necesitamos urgentemente? Una palabra para este tiempo. 1 Corintios 2:10 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por quién, hermano? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña. Oiga bien eso, todo lo escudriña. Espíritu Santo, me conviene ese trabajo. Él te lo va a escudriñar y te lo va a decir. Espíritu Santo, me conviene esta persona. Revélame. ¿No cree que el Espíritu Santo puede escudriñarlo? Porque dice el texto, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Wow. Si el Espíritu puede llegar hasta lo profundo de Dios, ¿a dónde no puede llegar, hermanos? Denle aplauso al Señor. ¡Aleluya! El Espíritu Santo lo sabe todo, lo conoce todo. Por eso somos una iglesia que creemos en el mover del Espíritu Santo. Creemos que Él habla. Creemos que es la forma en que Dios está hablando hoy. Sigue vigente Hebreos 1:1. Dios sigue hablando de muchas formas, de muchas maneras. Y mire, y hablando de muchas formas y de muchas maneras, y la humanidad no entiende todavía. Más rebelde, más duros, más lejos de Dios. Qué triste, porque llegará el tiempo cuando no habrá excusa delante de Dios decir: te di toda la revelación que tú necesitabas. Así es que tenemos aquí esta escritura que Pablo dice: el Espíritu te puede revelar todo, porque Él lo escudriña todo. En el verso anterior al 10, en el verso 9, Pablo estaba diciendo, porque hay cosas, dice, que ojo no vio, hay cosas que oído no oyó, ni ha subido al corazón o al pensamiento. Dice, Dios las tiene preparadas para los que le aman. O sea, aquí tenemos que saber entonces que la gran revelación para la salvación ya quedó completa en la Escritura y a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Ahora el Espíritu Santo lo que está haciendo es manteniéndonos dentro de esa revelación para la salvación. Para que no nos desviemos, para que no nos descarrilemos, para que mañana salga alguien hablando de alguna doctrina que parece bíblica pero no lo es. El Espíritu Santo nos puede ayudar a entender. La palabra bíblica es discernirlo con la ayuda del Espíritu Santo. De manera de que es importante poder entender que esta revelación del Espíritu Santo contribuye a mantenernos dentro de la Biblia y dentro del Señor Jesucristo, el camino del Señor Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Así que tenemos estas tres grandes maneras, que es una sola revelación, que Él ha ido dando el Señor poco a poco. Los secretos siguen todavía. Habrá muchos secretos más. No lo vamos a conocer todo, pero la Escritura,
la revelación de que Jesús es el Salvador y la revelación del Espíritu Santo que nos ayuda a discernir lo falso, lo verdadero, es suficiente para seguir firmes al Señor, hermano. Es suficiente para no retroceder y para no desviarnos. Pero quiero dejar algo aquí para un punto más para concluir, hermano. Con estos 3 puntos, la Biblia, Jesús y el Espíritu Santo, es suficiente para entender que los 3 conforman la gran revelación de Dios. ¿Está conmigo? Pero decíamos que todavía la humanidad sigue perdiéndose, sigue lejos de Dios, aunque hay Biblia, está Cristo y está el Espíritu Santo. Entonces hay una manera en la cual hoy quiero concluir esta parte diciendo que es necesario que oremos, que roguemos, que pidamos al Señor que los ojos sean abiertos de la gente, que nuestro entendimiento se abra a la revelación de Dios. Porque si no estás entendiendo la Biblia, si no estás entendiendo quién es Jesús, aunque vengas a la iglesia y no estás oyendo la dirección del Espíritu Santo, es porque entonces los ojos están vendados o la mente está cerrada. Y la buena noticia es que se pueden abrir los ojos y el entendimiento se puede abrir también. ¿Cuántos alaban al Señor? Si hasta este momento usted dice, yo no he creído en la Biblia, yo no sé si creo así en Jesús, o yo no sé nada del Espíritu Santo, hoy el Señor puede abrir el entendimiento. ¿Ves? Eso le pasó a los discípulos cuando Él había resucitado. Lucas 24 cuenta la historia de los discípulos que iban caminando de Emaús, iban hablando de lo que había pasado. Jesús resucitado se les puso al lado y ellos no sabían que era Jesús resucitado. Y comenzó a explicarle todo lo que decían los profetas, que lo tenía que suceder. Y decía, pues, ¿y cómo sabe todo eso? Por eso lo invitaron a comer. Pero cuando ya estaban sentados a la mesa, hasta entonces dice, se le abrieron los ojos y vieron que era Jesús de Nazaret. Y luego ellos decían, pero si es que ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras. Si en este momento ya comienzas a sentir como que tu corazón siente algo, es que el Espíritu Santo está trabajando ya para abrir el entendimiento, hermano. Porque viene una gran revelación. ¿Cuántos alaban al Señor? Vas a conocer de verdad qué es la palabra de Dios. Que vas a decir, wow, me había perdido. Hoy sí quiero leer la Biblia porque ella es miel, Él es pan de vida. Esto es lo mejor, es medicina. Vas a entender y amar la palabra de Dios de verdad. No es un libro más en el estante ahí, polvoso, que a la hora de ir al culto a ver si hay una Biblia que me llevo. Porque no ha llegado la revelación de la palabra. No adoras a Jesús con toda tu devoción, como Jesús se le reveló a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2. Le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Porque la revelación, hermanos, se les va vendando otra vez los ojos. Pero quiero ir a este punto. Necesitamos la revelación de la revelación. Parece una redundancia. Pero es que ¿cómo yo puedo ver lo que no sé? No lo entiendo. Le pongo un ejemplo. Una persona que no es mecánica y ve un carro malo, ¿usted cree que va a saber lo que tiene el carro? Póngame el carro a mí y digo, mira tú que todo está bueno ahí. Pero el mecánico tiene ojo de mecánico. El electricista tiene ojo de electricista. El abogado tiene ojo de abogado. El médico cada uno en su área tiene su experiencia, su expertise. Entonces, la situación puede estar delante de tus ojos y no las estás viendo. Estás oyendo este mensaje y no lo estás entendiendo. ¿Qué pasa aquí entonces? Necesito que se me revele la revelación. Eso es lo que estoy diciendo para finalizar. Señor, yo quiero entender tu revelación. Señor, yo quiero saber qué significa tu revelación. Por eso quiero que vaya a Job 33, verso 14. Me gusta que desde ese tiempo se habla de la falta de entendimiento de la revelación. Y no se preocupe que no la entienda. Lo importante es que aceptemos que no la entendamos, pero decíamos ahora y pedíamos al Señor que la entendamos. Decía el gran filósofo Sócrates que la primera manera para llegar a conocer es diciendo solo yo sé que no sé nada. Y ahí comenzaba a conocer todo, dice. Entonces esta mañana tú puedes decir, yo no sé nada de revelación, pero quiero conocerla. Job 33, 14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. ¿Se da cuenta que Dios sigue hablando? En una o dos maneras habla Dios. Veniste aquí, Dios te habló.
A lo mejor vas a la tienda, ahí te va a hablar. Pones ahí una emisora o una noticia y te habla Dios. ¿Y qué pasa? Mire lo que dice. Pero el hombre dice, aleluya, no entiende. Wow. ¿Cuánto tiempo tiene Dios hablándonos y no lo hemos entendido? ¿Desde hace cuánto Dios me estaba diciendo que esto era lo que quería que hiciera y yo no lo había entendido? Porque dice que Dios habla de una, de otra. Hebreo dice de muchas maneras y de muchas veces, pero Job dice, y el hombre no entiende. Diga, Señor, ayúdame. Ayúdanos, Señor. Porque yo quiero entender la revelación de Dios. ¿Y usted? Porque si la revelación es vida, si la revelación es verdad, si la revelación es el camino, hermano, todos necesitamos conocer la revelación. Pero hay cosas que no las estoy entendiendo porque eso es natural de la mente humana. Eso dice también allá en 2 Corintios, que el hombre natural no percibe las cosas espirituales. Entonces dice, el hombre no entiende. Mire, verso 15, hasta cómo Dios puede hablar, cosas que yo no he mencionado aquí, por sueño. ¿Cuántos saben que Dios puede hablar por sueño? Pero no entendiste el sueño ni siquiera. Alabado Dios. En visión nocturna, de repente viste algo. Ya se te olvidó a la hora por ver el partido de fútbol. Aleluya. Porque el Señor te mostró algo que era importante, pero le diste prioridad a otra cosa. Por eso dice, el hombre no la entiende. Pero entonces tenemos que ser honestos esta mañana. Dios siempre me ha estado hablando. Conforme a la Biblia, yo te digo, Dios siempre ha estado hablando. Dígame si lo cree. Siempre, siempre Dios ha estado hablándote de una o de otra manera. A lo mejor creíste que era tu abuelita, pero era Dios hablando a través de ella. Creíste que era un niño imaginario, o sea, en su mente diciendo cosas, en su imaginación, pero era Dios usando a ese niño. Tenemos que poner más atención entonces. Y siempre andar preguntándonos, Dios, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me quieres decir? Alguien te regala algo, un libro, ¿qué me quieres decir? Alguien te dio una llamada o te mandó un texto, Dios, ¿qué me quieres decir? Si andamos con esa expectativa, seguro que vamos a entender la revelación de Dios. Porque dice la Biblia, el que busca halla, el que pide se le da y el que llama se le abrirá. Pero si oyes la palabra, lee, todo el mundo te habla por aquí, por allá, parece que te están acosando y tú tranquilo como que nada. ¿Quieres saber nada de Dios? Pero dice por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Mire, cuando quedamos bien dormidos, dice el 16, entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo. A veces dicen que es bueno que en cuanto tú te despiertes, ¿qué estabas soñando? Porque solo son segundos, dice, para que la memoria retenga los sueños. Pero si tú te levantas pensando en el celular, pensando en otra cosa, se te fue el sueño. Que si tú hubieras estado con esa expectativa, Señor, ¿qué me hablaste esta noche? Dice que viene al oído cuando estamos dormidos. ¿Cuántos alaban al Señor? Dele aplauso al Rey, hermano. Dios sigue hablando. Dios sigue hablando. Pero vamos a hacer esta mañana lo que dice Efesios 1:16. Para que podamos de aquí en adelante aprovechar sueños, visiones, personas que nos digan cosas que nos llamen la atención, mensajes que estamos oyendo, cantos que de repente no estábamos pensando, que se vengan recuerdos de palabras o de personas. Todo eso, hermano, lo vamos a ir uniendo para poder decir, estar alerta lo que Dios me quiere hablar. Vamos a leer Efesios 1:16. Pablo está diciendo que hay que orar por esto. Porque hay que orar por las cosas que son importantes, ¿verdad? Y una de las cosas de gran importancia es que entendamos la revelación. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Qué se le venía a Pablo a la mente cuando oraba y venían los hermanos a su mente? ¿Qué pedía por ellos? Verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, que haga, hermano, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. Y Pablo oró por eso
Todos podemos orar por eso también. Señor, dame revelación de tu conocimiento. O sea, no es que te dará algo nuevo, diferente, sino que te va a alumbrar para que conozcas la revelación que ya está. ¿Para qué va a pedir una revelación nueva si no entiende la que ya está? Entendamos primero la que ya tenemos. Y si vas a ser capaz de nuevas cosas, Dios sabrá que estás preparado para nuevas cosas. Porque Pablo recibió revelaciones que no las quiso ni decir. Pablo comenta en Gálatas capítulo 12, dice, revelaciones que fui llevado, dice, y él no quiere incluirse, porque dice, conozca ese hombre que fue llevado al tercer cielo, oyó cosas que él es imposible a los hombres decir. O sea, esas son otras cosas, pero estamos hablando que ya tenemos la palabra revelada. Ya tenemos la revelación del Hijo de Dios. Tenemos al Espíritu Santo que revela toda la verdad. Lo único que nos queda, hermanos, es decirle, Espíritu Santo, dame revelación del conocimiento de esta palabra. Necesito entender la revelación. Terminemos, hermanos, con un texto, creo que resume lo que hemos dicho aquí. Vamos a 1 Pedro 1, verso 10 en adelante. La revelación de Dios a través de las Escrituras, a través del Hijo de Dios y a través de la revelación que el Espíritu Santo sigue dándonos, hermanos, es una revelación, como les decía, para salvación. Todo lo que conozcamos de la Biblia, de Jesús y del Espíritu Santo es para llevarnos a la salvación, para que nos mantengamos en la salvación, que no perdamos nuestra salvación. ¿Sabe que Pedro aquí nos va a sorprender que dice que estas revelaciones de la palabra de Cristo y del Espíritu, ni los ángeles la han recibido? ¿Me escuchó eso? Mire qué privilegiados somos los seres humanos, qué desagradecido ha sido la humanidad, que a los ángeles no se le dio lo que se nos ha dado a nosotros. 1 Pedro 1:10, digamos la lectura. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Toda la revelación es para salvación. Ahí termina, ahí el punto culminante. Verso 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Oiga, el Espíritu Santo estaba revelando. El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de ¿quién, hermanos? Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Es decir, ahí ya tenemos las tres revelaciones. Lo que hemos hablado, las profecías, la escritura, escudriñando las escrituras. Ahí tenemos que era para conocer a Cristo y a través del Espíritu Santo. Usted lo vio ahí, están las tres grandes revelaciones. Escritura, Cristo y el Espíritu. Verso 12. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Sigue el Espíritu Santo revelándonos. Y termina diciendo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Otra versión dice cosas que ellos desearían recibir, revelarse. Desearían esta revelación. Qué grande es la revelación de Dios. Qué grande es el privilegio de recibir la revelación de Dios. El apóstol Pablo tiene esa palabra ahí en Gálatas capítulo 1, dice, cuando a Dios le agradó revelar su Hijo en mí. Mire qué bonita esa palabra. O sea, a Dios le agradó que usted conociera las Escrituras. A Dios le agradó que usted conociera a Jesús como Señor. Y a Dios le agradó que usted recibiera el Espíritu Santo. Lo menos que podemos hacer en este tiempo es decirle, Señor, yo quiero conocer mejor esta revelación. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero conocer más, Señor, ayúdame lo que no conozco, perdóname porque he desvalorizado esta revelación, la he ignorado. Hoy quiero comenzar a aprovecharla, hermano, porque todo es para salvación. Y como decíamos en la introducción, es para nosotros y para nuestros hijos. O sea, te salva a ti y vas a salvar a tu familia. ¿Cuántos quieren que se salve su familia? Hay que conocer mejor la revelación. Póngase de pie entonces. Bendito el nombre del Señor.
Esperamos que esta palabra te haya hablado donde sea que te encuentres hoy. Como siempre, no dudes en comunicarte con nosotros en nuestra página de Facebook o en persona si necesitas oración o ayuda. Que Dios te bendiga.